Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor me acompaña por cuanto me ha ungido, Yahvé. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Os llamarán sacerdotes de Yahvé, os dirán ministros de nuestro Dios. Les daré lealmente su recompensa, una alianza eterna pactaré con ellos. Será conocida a las naciones su raza y sus vástagos entre los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son raza bendita de Yahvé. Palabra de Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Hoy en este momento reflexivo de este texto bíblico, hemos escuchado esta cita bíblica que se menciona en la misa crismal. El Espíritu del Señor me acompaña. Partiremos primero conociendo sobre el profeta Isaías, que en hebreo significa el Señor salva. Es el primero de los grandes profetas. Hoy día la obra aparece claramente dividida en 3 partes. Los capítulos 1 al 39 serían del profeta Isaías, propiamente dicho. Los capítulos, parte 2, 40 a 55, de un profeta anónimo que ejerció su ministerio 2 siglos más tarde entre los desterrados de Babilonia, durante el ascenso de Ciro. Y al que conocemos como Isaías o Deutero Isaías. Y finalmente, los capítulos 56 al 66 formarían una colección de oráculos heterogéneos perteneciente a la época del retorno del destierro y de la reconstrucción del templo, a la que se le ha dado el título de Trito Isaías. De la persona de Isaías solo sabemos que es un hombre culto, de buena posición social, quien siguiendo quizás una tradición familiar, ocupó un puesto importante en la corte real de Jerusalén. Hijo de Amós, sintió su vocación profética en el año 742 a.C., el año de la muerte del rey Osías. Ya metido en su ministerio profético, se casó con una mujer designada como profetisa, de la que tuvo 2 hijos, cuyos nombres simbólicos se convierten en oráculo vivo sobre la suerte del pueblo. Toda su actividad profética se desarrolló en Jerusalén durante los reinados de Osías, Azarías, Jotán, Acaz y Ezequías. El libro de Isaías nos transmite los ecos de un periodo de angustia que discurre bajo la sombra del expansionismo del imperio asirio. Como escritor, Isaías es el gran poeta clásico, dueño de singular maestría estilística, amante de la brevedad, la concisión y las frases lapidarias. En su predicación al pueblo sabe ser incisivo, con imágenes originales y escuetas, que sacuden con su inmediatez. Nadie en el Antiguo Testamento ha hablado tan abiertamente como Isaías para denunciar el orgullo de Judá, su injusticia hacia el pobre. La visión de la santidad y del poder universal de Dios que ha tenido en su llamada profética dominará toda su predicación. Verá la justicia contra el pobre y el oprimido como una ofensa contra el Santo de Israel. Su nombre favorito para designar a Dios. Desde esa santidad tratará de avivar la fascinante fe del pueblo. A la soberanía de Dios se opone el orgullo de las naciones poderosas, orgullo que será castigado, pues el destino de todas las naciones está en sus manos. Es justamente este orgullo, antítesis de la fe, de labrarse su propio destino a través de alianzas con potencias vecinas. El pecado de Judá, que más denunciará
y fustigará al profeta. Pero a pesar de las infidelidades del pueblo y sus dirigentes, Isaías abrirá un horizonte mesiánico de esperanza. Dios se reservará un resto fiel de elegidos, hará que perdure la dinastía de David y convertirá a Jerusalén en el centro donde se cumplirán sus promesas. La doctrina de Isaías sobre el resto da el mensaje del profeta, un tono optimista que sin embargo no llega a empañar su visión del juicio inevitable sobre tanta maldad. Sois anunciador del Evangelio. El profeta es alguien que anuncia el porvenir. Isaías siempre nos sorprende con su bello estilo literario y con una doctrina sublime. En su introducción al libro de Isaías, San Jerónimo llama a este profeta apóstol y evangelista, por la estrecha relación que advertía entre sus oráculos y la persona de Jesús. El pasaje que escuchamos al principio de esta cita bíblica, en dimensiones nuevas, la temática adquiere especial relieve al hallarse en el centro del tercer Isaías. El discurso se dirige tanto a los deportados como a la ciudad. El hecho de que Jesús se apropie, ya en el Nuevo Testamento, los primeros versículos en la sinagoga de Nazaret para exponer su programa, en Lucas 4, 18 al 19, conferirá a la evangelización de los pobres un sentido nuevo y superior. Como en 42, 1, 4 y 49, 1, 6, se nos presenta aquí en primera persona el profeta. No usa el término técnico profeta, pero menciona sus dos propiedades fundamentales: el envío o misión y el servicio a la palabra. Como en 49, su actividad es dar una buena noticia o evangelizar y proclamar como heraldo pregonero. Para esa tarea está equipado con el don del Espíritu, que es unción o consagración carismática. El contenido de su mensaje es liberación y consuelo. Con su palabra cura por dentro a los que sufren, porque su palabra promulga un año jubilar de parte del Señor en Dios que realiza su salvación. Entre el versículo 2 hay un paralelismo en gracia y venganza, porque el Señor paga al enemigo por sus agresiones y compensa al pueblo por sus sufrimientos. El siguiente versículo, la buena noticia, opera una transformación interna que se llama consuelo. Los cánticos son respuesta del hombre a la palabra de Dios, porque ha palpado la presencia de su Creador, y donde el cambio queda sellado con la imposición de un nuevo nombre. En el versículo 6, cuando menciona al profeta que os llamará sacerdote del Señor, se refiere al oficio todo el pueblo escogido sacerdotal. Y como en ese tiempo los levitas recibían el sustento a cambio de su prestación religiosa, ahora el pueblo sacerdotal recibirá las riquezas del pueblo. Esta idea fluye en la interpretación nueva en Éxodo 19:6. Es de notar que las palabras iniciales de este poema son las que utiliza Lucas para enmarcar el punto de partida de la misión de Jesús, ya en el Nuevo Testamento. El año de gracia o año jubilar se debía proclamar en Israel cada 49 años e incluía condonación de deudas, liberación de los esclavos y retorno a la propiedad familiar. Esta ley no se cumplía desde hace tiempo. Cuando se instituyó, sirvió para remediar la situación de empobrecimiento de muchos israelitas. El espíritu era nivelar socialmente al pueblo, un volver a comenzar. ¿No sería esta buena solución para el problema del empobrecimiento mundial? ¿Seremos demasiado ingenuos si apostamos por esta posibilidad? El jubileo en Israel nunca se pensó para ser vivido espiritualmente. Tenía connotaciones muy concretas. ¿Cómo podemos aplicar hoy en nuestro tiempo desde este pasaje de la Biblia? La intención de la iglesia es más amplia y nos incluye también a nosotros en la proclamación de estas lecturas. Esto implica que debemos participar del programa salvífico social trazado por Isaías y llevado a la perfección de Jesús. Debemos llevar alivio al que sufre, consuelo y libertad al prisionero. Debemos erradicar el hambre del mundo. Todos somos misioneros en esa intimidad divina a la que debemos llevar a todo el mundo. El programa social delineado por Isaías de establecer justicia en la sociedad es una obligación imperativa para todo
ser humano. La buena noticia siempre lleva fuerza de convicción y opera una transformación interna que llama al consuelo, que en nuestro tiempo actual anhelamos ser consolados. La gente sigue buscando plena satisfacción en toda clase de experiencias, pero en realidad solo encuentra sufrimiento. San Juan habla de una vida que había en la palabra, y esa vida es la luz del ser humano. Hasta que no aceptemos la vida divina que se nos ha ofrecido en la persona de Cristo, no haremos más que dar vueltas sobre sí mismo. Concluyo con una frase de San Agustín. Por medio de hombres y al modo humano, Dios nos habla, porque hablando así, nos busca. Gracias.